Buen día. Como parte del proceso de formación en Access, he diseñado varios videotutoriales. El primero de ellos es la creación de la base de datos y el esquema de tablas con sus características. Inicialmente, pues vamos a entrar aquí al botón de inicio. Aquí yo tengo anclado Access, pero para quienes no lo tengan anclado, entonces decimos todos los programas, buscamos Microsoft Office y aquí encontramos la aplicación. Aquí encontramos la primera imagen de la herramienta. Parte superior tenemos las pestañas características de Office y nos dejo ubicados aquí en la parte nuevo y en la parte que dice bases de datos en blanco. Estas que encontramos acá son bases de datos prediseñadas o plantillas, las cuales podemos utilizar con conexión a internet. En esta parte derecha encontramos ya lo que es el nombre de la base de datos y la ubicación. Si queremos cambiar alguno de estos dos, vamos a entrar aquí a la carpeta, nos ubicamos acá, le cambiamos el nombre, entonces le podemos colocar curso 01, para el ejemplo, y tipo de base de datos. Entonces tenemos unas opciones que es formato 2002, 2000 y 2007. Muy importante saber escoger el formato, ya que si nosotros creamos una base de datos en orden superior y la queremos abrir en un formato de orden inferior, vamos a tener conflicto por los objetos. Caso contrario, que si creamos una en 2003 o 2000 y la queremos ver en una de 2007, pues no tenemos ningún inconveniente. Para el ejemplo, pues vamos a utilizar la 2007 y le vamos a decir aceptar. Posterior a ello, le vamos a decir en esta opción crear. Entonces, ya estamos dentro del esquema de la tabla. Tenemos aquí herramientas de la tabla, tenemos aquí la opción de ver, muy importante, que es la vista de datos y la vista de diseño. ¿Qué diferencia hay? La vista de diseño es básicamente la arquitectura de la tabla, es cómo yo voy a construir la tabla, y la vista de hoja de datos es lo que voy a incluir en la tabla, o sea, prácticamente los datos. Entonces vamos a entrar en vista de diseño y él me dice nombre de la tabla. Entonces voy a crear el nombre de la tabla. En este caso vamos a hacer una base de datos muy sencilla, que es de pedidos, clientes y productos. Entonces en este caso voy a crear una tabla que se llama llamar clientes, y él aquí en esta primera instancia encontramos aquí lo que van a ser los campos, los tipos de datos, y aquí vamos a tener unas características del campo específicamente. Este ID siempre nos va a salir siempre que creemos una tabla. ¿Por qué? Porque es un campo que digamos que el sistema nos va a obligar a tener como llave primaria. ¿Qué significa llave primaria? La llave primaria es un campo que nos hace característicos de la tabla. Es un campo que no puede ser repetitivo, no puede tener valores nulos y es un identificador. Entonces, para nuestro ejemplo de los clientes, pues voy a utilizar la tabla. Entonces voy a crear con un código de cliente, voy a colocar code cliente. Este code cliente, ¿qué significa? Que el código del cliente va a ser un dato irrepetible. No van a existir dos clientes con el mismo código, a eso me refiero. Y no va a contener valores nulos. Tipo de datos, o sea, ¿qué información voy a almacenar? Pues el código del cliente mis datos que voy a almacenar va a ser de carácter número. En la medida que yo selecciono un tipo de datos, en la parte inferior voy a encontrar unas características o propiedades del tipo de dato, el cual, donde yo me ubique, aquí vamos a encontrar también una descripción del tamaño. Entonces voy a seleccionar un tamaño, le puedo decir que entero, ¿cierto? Aquí hay características específicas, por ejemplo voy a establecer un título. Este título me sirve mucho, por ejemplo, cuando voy a manejar formularios. Entonces le voy a colocar aquí, por ejemplo, código de cliente, ¿cierto? Todas estas características igualmente yo las dejo detalladas en mi blog, el cual lo encontrarán al final del video. Bueno, el siguiente campo que voy a crear para la base de datos va a ser nom cliente. Este campo va a ser de tipo texto. Tamaño del campo, voy a especificarle digamos 30. Muy importante especificar el tamaño del campo, ya que podemos causar desperdicio de la base de datos. Entonces lo que son los tamaños es importante determinarlos. Aquí tenemos datos que son requeridos, pues voy a decir que sí, que este dato es requerido. Todo cliente debe tener un nombre. Apellido cliente, cliente. Entonces igual voy a colocar un tipo de dato que es texto, un apellido no va a superar más de 30 caracteres. Igual voy a dejarlo como dato requerido.
digo el dato requerido, digo que sí. Perfecto. Dirección cliente. Y aquí le voy a establecer igual, es un texto de 50 caracteres máximo. Teléfono. Teléfono cliente. Igual lo puedo establecer de texto o lo puedo establecer numérico. Si lo quiero establecer de texto, pues le podré colocar 15, que sería lo máximo. Y digamos que también quiero establecerlo como un requerido, o sea que todo cliente tiene que tener un teléfono. Y digamos que vamos a establecer un formato fecha cliente. Posiblemente porque si el cliente de pronto se le puede dar una promoción el día de su cumpleaños, entonces establecemos aquí un formato y aquí establecemos el tipo de formato que quiero manejar, formato corto. Y por último establezcámosle una zona de clientes. ¿Dónde vive el cliente? Digamos para el caso de un vendedor, para saber qué vendedor le puede corresponder al cliente. Y aquí en zona de clientes pues voy a establecer un formato tipo número, pero en entero voy a establecer un formato tipo byte. Como les comento, en mi blog voy a dejar plenamente descrito el tamaño de los campos, tanto de número, texto, para mayor comprensión. Bueno, esta es digamos como es la creación de las tablas. Igual en la parte de arriba, pues si yo quiero insertar alguna fila, pues le puedo insertar la fila. Si la quiero eliminar, la elimino. Tengo la hoja de propiedades de la tabla. Estas son las características específicas de la tabla, ¿cierto? Igualmente en bases de datos utilizamos mucho también lo que es el esquema de índices. Entonces aquí yo puedo establecer índices, ¿cierto? Tengo un índice que es la llave primaria. Los índices me van a permitir realizar búsquedas más detalladas. Bueno, que a futuro pues igual en otro video tutorial les explicaré. Por el momento, entonces esta es la creación de las tablas, ¿cierto? Para guardar la tabla sencillamente le doy clic derecho y le puedo decir guardar. Y ahí la tabla ya me quedó guardada. A una situación, yo también puedo cambiar la llave primaria. Yo puedo decir, no, la llave primaria ya no es código del cliente, sino que la puedo posicionar en cualquier ubicación. En este caso, pues la voy a dejar acá. Nuevamente le digo guardar, ¿cierto? O cuando yo le digo cerrar todo, él automáticamente me va a pedir que si deseo guardar la tabla de clientes. Yo le digo que sí. Y aquí ya hemos guardado la tabla de clientes. Aquí tenemos nuestra primera tabla. Entonces si yo le doy doble clic, aquí vamos a entrar a lo que se llama cataloga o se denomina vista de hoja de datos. Es donde voy a empezar a incluir mis datos. Voy a incluir dos datos para el ejemplo. Entonces voy a incluir el cliente número 0, el 001, por ejemplo. El nombre del cliente es Pedro. El apellido Pérez. La dirección es Carrera 1, número 934. El teléfono es 748-5296. Fecha de nacimiento, entonces lo puedes buscar aquí en el formato de fecha o lo puedo ubicar a través del formato. Puedo decir que él nació el 07 del día 25 del año 1973. La zona del cliente, que vive en la zona 1 o en la zona 2. Le doy un enter y así continuaré. Si por alguna circunstancia yo le coloco 1, ¿cierto? Y aquí le coloco Juan, y aquí Juan Gómez, una dirección de X, calle 4, número 325, teléfono 698-4523, y que este señor nació el 08 del 03 del 1997. Si yo le voy a dar enter y le digo que aquí la zona 2, él me va a decir que esta tabla no se realizaron correctamente y me sale este mensaje de error. Más que mensaje de error, es una mensaje de advertencia que me está diciendo que este dato, recuerden que yo les decía que es una llave primaria, que este dato no puede ser repetitivo. Entonces aquí yo tendría que cambiarle el código. Bueno, y esto es básicamente lo que es la creación de las tablas. ¿Cómo guardamos una base de datos? Para guardar la base de datos, sencillamente le puedo decir aquí guardar los objetos o guardar la base de datos como. Entonces yo le puedo decir aquí guardar la base de datos como. Él me dice todos los objetos abiertos deben cerrarse. Entonces él me pregunta que si deseo cerrar todos los objetos, le puedo decir que sí. Y él me los guarda y nuevamente me da la ubicación. Entonces yo puedo guardar aquí la base de datos
y le voy a decir guardar. Me dice que la base de datos ya existe, que si la quiero reemplazar, la reemplazo. Y aquí ya guardamos la base de datos. Esta opción nos aparece normalmente cuando nosotros abrimos una base de datos, le podemos habilitar contenido y él igualmente la deja abierta. Igual, aquí ya la podemos cerrar. Bueno, esta es digamos como la primera parte del video tutorial. Como les comento, ya les dejo la dirección del blog y estaremos en el segundo video tutorial donde les explicaré las relaciones.